para poder cantar y decir las palabras que cantamos es algo diferente cuando lo expresamos con la boca y cuando lo expresamos con nuestra vida. Entonces podemos dar esas canciones y cantarlas, nos hace sentir bonito. Pero hermanos, Dios hizo para que pudiéramos vivir su palabra. Y la única forma de que podamos nosotros hacer eso es sobre las escrituras que nos ha dejado. Escrituras apostólicas. Dios nos ha dejado un orden, una autoridad. Las escrituras son la autoridad que tenemos ahora nosotros. Y eso es lo que desea y lo que deseamos aquí en esta iglesia, que cuando estemos cantando de verdad, sabemos lo que estamos cantando y sabemos que aunque en la vida venimos aquí diferentes temporadas, a veces que venimos con dolor, a veces que venimos con problemas, tribulaciones, y a veces que venimos con gozo. Y como Pablo dice, en todas esas diferentes sentimientos o tribulaciones o tiempos de nuestras vidas debemos de poder adorar a Dios verdaderamente. Y cuando la trompeta suene o ese día final que vemos aquí en esta canción que acabamos de cantar, ¿verdad? El día que ya partimos de aquí, ¿verdad? Que nuestra vida pueda ser una gloria para Él, ¿verdad? Y podamos tener confianza. ¿Para dónde vamos, hermanos? La muerte es una puerta. Ahora, los que están en Cristo, la muerte ya no es una cosa que hay que temer, sino es una puerta para llegar a nuestro Señor Jesucristo. Y esa es la promesa que tenemos nosotros, ¿verdad? En eso. Y aquí el apóstol Pablo, vemos en la carta de Corintios, la primera carta. Esta, como les digo, es una de las primeras cartas que tenemos del apóstol. Estos se escribieron antes del Evangelio. El Evangelio todavía no estaba escrito, muchas de las cartas no estaban escritas. Quizás en 57, a Tesalonicenses ya definitivamente es primero que esta carta. Pero Pablo está escribiendo a esta carta y antes escribió una carta a los tesalonicenses que nos da un retrato del amor al pastor y el amor del pastor a su congregación. Vemos eso ahí, vemos él tiene un tierno amor para ellos y viceversa, y ese es un ejemplo, una iglesia de un ejemplo. Para cuando escribió Primera de Corintios, después de esa, ya fue un poco más estricto. No sé si Primera de Tesalonicenses, como era su primer carta a la iglesia, la escribió con más amor, pero ya aquí vemos una exhortación y los confronta y confronta también todavía con un corazón de pastor, con un corazón amable, un corazón de siervo, y les llama hermanos. No comienza la carta a cortar cabezas, comienza en el proceso de exhortación. Entonces hasta aquí llegamos al 14 ya. Y aquí vamos a ver una advertencia que Pablo da a la iglesia. Después de todo lo que vimos, podemos decir, oye, ¿cómo pueden ser cristianos esta gente haciendo lo que estaban haciendo? Adorando ídolos, orgías, todas estas cosas que estaban pasando en la iglesia, confundiendo todas estas cosas. Pero Pablo aquí al fin nos va a dar una advertencia en el versículo 38. Y esa advertencia es bien importante para nosotros, para que veamos de que siempre nos va a dar el beneficio, pero llega un tiempo donde la palabra es confrontada totalmente y hay una decisión que haber. Si eres cristiano o no eres cristiano, hay una decisión que tienes que haber siempre que se abre la palabra de Dios. ¿La aceptas o no la aceptas? Punto. Y ellos, Pablo ya les había escribido todas estas cosas. En 1 Corintios 13 vemos que anterior él habló de estas cosas del amor. Y aunque esta carta no es una definición de todo lo que es amor, la usamos nosotros porque es una buena definición de lo que es amor. Pero lo que está haciendo Pablo está yéndose del primer capítulo hasta el capítulo 12, y todas las características de amor que menciona ahí son características que les faltaba a la iglesia de Corintios. Eso no fue nomás algo donde él escribió, esta es la definición de amor. No, tenía su punto. Y la última es dominio propio. Tenemos que tener dominio propio, eso es lo que hace el amor. Entonces, aquí Pablo está ya a punto de acabar su carta. Ya va a comenzar a traer un resumen, especialmente un resumen en el capítulo 11. Comienza en la enfrentación
hacia lo que estaba pasando en servicios públicos, la alabanza pública, la adoración pública. De eso se trataba. Y podemos ver que había un problema grande en el servicio público, la adoración pública, y Pablo comienza desde el capítulo 11 a ver ahí la división que había. Y si nos acordamos, en el capítulo 11 había una división por definir lo que era el hombre y lo que era la mujer. El rol de la mujer y el hombre. En YouTube o en Facebook pueden ir para atrás si quieren y escuchar ese sermón, y ahí les va a ayudar mucho. Pero ahí Pablo estaba confrontando el rol entre el hombre y la mujer, y había también división social de estatus. Había gente que estaba tomando la cena del Señor y los estaban haciendo a un lado, a un grupo, no estaban esperándolos para tenerlo. Luego Pablo usa la ilustración del cuerpo y que tiene muchos miembros, nos enseña ahí, nos explica ahí el valor de la unidad. Somos uno en el cuerpo de muchos miembros diversos y diferentes dones. Somos muchos miembros, pero en Cristo. El capítulo 13 después, como les dije, ahí enseña lo que es ser como Cristo. Nos enseña lo que es amor sacrificante. Nos enseña lo que verdaderamente son los dones espirituales. Sin amor son que nada. Todo lo que haces te llega a nada en la vida si no hay amor. El día del Señor pasado que pasamos, comenzamos en este capítulo, y la primera vemos que aquí Pablo continúa el capítulo 12, porque entró el amor, pero ahora al fin del capítulo 12 continúa con el mismo tema de qué son los dones espirituales más grandes. Específicamente él está confrontando a las lenguas, y está confrontando a las profecías y corrigiendo los abusos y los malentendimientos que eran muy comunes en la iglesia de Corintios. Y lo que hace aquí es dar un énfasis en lo que es la edificación de la iglesia o para la iglesia. Todo debe de edificar, todo debe de ser claramente entendido, hermanos. Todo debe de edificar y todo debe ser claramente entendido, que es el gran don que debemos de ver, es que la iglesia sea edificada, que sea comunicada la palabra de Dios y sus verdades en una manera que todos puedan entender. Entender, punto. Voy a mencionar el proceso. Obviamente el proceso es mucho más profundo de lo que hemos aprendido en nuestra clase inductiva, ¿verdad? Que tuvimos una clase inductiva de cómo ver las escrituras, ¿verdad? Es más profundo, pero quiero que vean cómo llegamos a este punto de comenzar y yo poder ver y escuchar la palabra, y así ustedes pueden ver cómo llegamos ahí. ¿Se acuerdan? Circulamos claves, frases que eran constantes, ¿verdad? Y aquí vemos la edificación es una. Edificación siempre dice Pablo cuando está hablando del cuerpo en el 12, y aquí en el 14 sigue con esa clave, la edificación. Y Pablo ahora ya está agarrando los 4 capítulos, que es del 11 al 14, de alabanza pública. Y aquí en este capítulo nos enseña 3 principios importantes para cuando vemos hacia la alabanza pública. O sea, estos principios son fundamental en cómo adoramos en nuestro servicio público. Y esto es fácil si vemos y aplicamos lo que hemos aprendido, podemos ver esos 3 principios que están allí. Nos da estos importantes principios prácticos para la vida práctica. Cómo debemos de adorar y conducirnos en alabanza pública. Hay 3. El primer principio ya lo hemos estado viendo. Si estaban aquí el domingo pasado, vimos ya parte de ese tema. El tema era edificación, ¿verdad? Edificando uno al otro. Ese es el primer principio que vamos a ver esta mañana. El segundo es el versículo 40. Si ven conmigo en el versículo 40, dice la palabra de Dios así: pero hagáis todo decentemente y
y con orden. Todo debe de ser decentemente y con orden. Y el tercer principio es autoridad. Edificación, orden y autoridad. Y si tú ves el texto y comienzas a circular y hacer ese proceso, vas a ver ahí cómo llegamos a eso. ¿Cómo llegamos a eso? Si le quitas orden, si le quitas el versículo 40, no va a dar todo. Ahí sabemos que eso sí implica, eso es una clave que tenemos que ver ahí. La vida de alabanza de un cristiano debe ser llevada por someternos a la autoridad de nuestro Señor Jesucristo en la palabra y la escritura apostólica que tenemos escrita, santa palabra aquí hoy, hermanos. Nos sometemos en obediencia en la palabra de Dios. Ese es el punto que va a hacer Pablo. Señor, gracias te damos por darnos la oportunidad de estar aquí esta mañana, Señor. Te pido por claridad, Señor. Te pido como tu siervo, Señor, que tu Espíritu, Señor, me guíe, que sea tu palabra y no la mía, Señor. Que claramente sea exponida, Señor, y que los oidores, Señor, el Espíritu Santo abra corazones, Señor, que dé iluminación, Señor, que dé transformación, Señor, que reciban la palabra, Señor, que sean transformadas por la palabra, Señor, y que puedan expresársela y compartirla, Señor. Gracias te damos por este momento, para la honra y la gloria de Cristo Jesús. Amén. Yo trabajo en una forma de que más antes, cuando en mí ya 48, ya estoy viejito, las mujeres que tienen esas edades se miran súper jóvenes, ustedes se miran bien. Yo soy pues 5 mujeres, ¿verdad? Niñas que me dieron, ¿verdad? Y luego la pastor, por eso traigo la coronota blanca. Para pastores 1 año son 3 años más multiplicados, ¿verdad? Pero yo cuando estaba jovencito, no, o sea, si me ven en la alabanza, estoy así, estoy aquí. Más antes traían un micrófono aquí y me movía y no sabían cómo agarrarme, y finalmente puse esto aquí para tratar de quedarme aquí en este realm, porque también la cámara después no me pesca y no estamos con la tecnología todavía de agarrar 3, 4 cámaras para seguirme. Es algo que se dice, yo creo, ADD o unas cosas de esas, HEB, HBO, no sé cómo se llaman. ¿Ok? Pero más antes no había nada de eso. El cinto me arreglaba de volada. O sea, no te ponen atención en la escuela y no había de que ADD, órale, y de volada aprendía la matemática. No estoy diciendo que no existe eso, hermanos. Pero en mi tiempo no había esas identificaciones. Tengo dislexia y eso se lo pasé a mi hija Alejandra, se lo pasé a Cristín. Cristín lo tenía muy fuerte, pero tiene una maestra especial que es increíble. Y gracias a Dios. Porque yo aprendí diferente, porque yo no había ayuda para mí y quizás no la tenía tan grave como ella, pero yo me discipliné con el tiempo, por la gracia de Dios, no sé, para estudiar así, ¿verdad? Y sí dicen que toda esa gente que tiene Asperger's y ADHD y todas esas cosas que según son inteligentillos, ¿verdad? Estoy esperando todavía por esa inteligencia, pero es un proceso para aprender. Y yo estudié mucho. A lo que debemos de estudiar es a nuestro maestro, que es Cristo Jesús. Si quieres aprender a predicar y dar el evangelio, los que han tenido aquí más de 13 años o tienen ya 13 años para acá, saben cómo les ha enseñado el evangelio, y es la manera de Cristo. Así es como debemos decirlo, ¿verdad? Entonces, me encantaba porque yo, para poder aprender mi mentalidad, y gente que tiene estas cosas que yo tengo y que muchos quizás a lo mejor de ustedes pueden tener sin darse cuenta, es la imaginación y poner ilustraciones y comparaciones y hacerlo y verlo, ¿verdad? Así aprendo. Si me quieres enseñar un libro, tienes que pararte y físicamente enseñarme o darme una ilustración, porque si no es difícil para que yo pueda aprender en una clase. ¿Ok? Cristo hacía eso. Cristo venía al que andaba en la agricultura o andaba trayendo, ¿cómo se dice? Vegetales o lo que sea, plantando, lo que sea, y le daba a ellos una ilustración de eso. Y venía Cristo con el constructor, el hombre de negocio, y le decía, mira, considera el costo si vas a construir, y venía hacia diferente gente y aplicaba a cada uno de ellos para que ellos pudieran entender. Entonces, Cristo nos daba estas similares, similes, ¿verdad? Estas metafóricas,
metáforas que nos daba para poder entender, y siempre decía, el reino de los cielos es así. Y nos daba una comparación para que podamos entender mejor. Y si te pones a ver, cuando él daba la respuesta, pues para alguien puede entenderlo, pero yo entiendo más con la explicación que dijo, y los reinos de los cielos es así. Y nos daba una ilustración de lo que era. So, mi mente me puse a predicar, a pensar. Yo cuando estaba joven y andaba en el Señor, yo quería hacer todo lo que la Biblia decía. Entonces después ya a los 23 años, 24 años que comencé a reformarme y el Señor me comenzó a dar entendimiento. Yo quería todo por la ley de la Biblia. No, es que así es, así todo. Quería hacer alabanza como la Biblia y buscaba y cómo debe de hacer alabanza. Pero yo no entendía todavía lo que entiendo ahora. Estudiando aquí, me pongo y me imagino y me pongo yo y digo, ok, voy a entrar a un servicio de estos. ¿Qué retrato tengo aquí? Y veo el retrato del servicio que estaba pasando en la iglesia del primer siglo y le doy gracias a Dios que no tenemos esos tipos de servicios. Le doy gracias a Dios por el servicio que tenemos hoy. Es un retrato que era caos, hermanos. Había caos. Todos estaban hablando al mismo tiempo. Todos estaban hablando arriba uno al otro. Había alborotos espantaños, lenguas sin interpretaciones. En la cena del Señor llegaban los que se creían mucho y tenían dinero con comidas y todo, y hacían un lado a los pobres y los ponían en un lado. No los esperaban. Era algo bien feo y dividido, hermanos, para entrar a una iglesia así. Ya hemos entrado a lugares donde sentimos un espíritu malo, ¿verdad? Ahí hubo un argumento y entras y ¡ay! Aquí hubo algo. Aquí pasó algo. Y hay iglesias, hermanos, donde todavía entras y hay divisiones feas, horribles. Y el aire se siente feo. Ahora imagínate aquí, hermanos. Ahora imagínate aquí. ¿Por qué? ¿Por qué imagínate aquí? Porque ellos pensaban que estaban bien. Eso es la cosa, ellos pensaban que estaban bien. Ahora, por eso viene Pablo a dar orden al servicio de adoración. Dios no es un Dios que le gusta el orden, hermanos. Ok, Dios le gusta el orden. No, hermanos. Dios es un Dios de orden. Amén. No es algo, pues le gusta a Dios, pero pues en veces, a lo mejor le ponemos poquito de lo que le gusta. No, hermanos. Dios es un Dios de orden, no de confusión. Dios es un Dios de paz. Dios es un Dios de gozo. Dios es un Dios de amor. Y eso es lo que produce el Espíritu Santo cuando mora en una alma de una persona que se ha sometido a la cruz de Cristo Jesús. Ahí está. Amén. Pablo viene a tratar de ayudarles a entender eso. Y por eso siempre evaluamos, aunque está chiquita nuestra iglesia, ok, ya hemos dividido recientemente y tratado de plantar una en inglés, ¿verdad? Los que estaban aquí en inglés están en otra. Entonces, hemos evaluado, no importa qué tan chiquita, yo lo veo en nuestra escritura, de que aunque comenzamos, no importa el tamaño de la iglesia, debe de haber crecimiento espiritual. Y si hay crecimiento espiritual, debemos que hacer cambios. ¿Verdad? Si hay números, tenemos que hacer cambios. ¿Por qué? Porque una persona que antes no ejercía sus dones, estaba muy bebito, pues teníamos que hacer iglesia como puros bebitos. ¿Verdad? Amén. ¿Me siguen? Y si ya estamos aquí bajo la palabra de Dios y ya tenemos tiempo, debemos de haber crecido. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Vamos a manifestar y poner a cada quien a que ha madurado en los dones para que se pongan y cambiar. Va a haber diferentes cosas y podemos hacer en nuestro servicio aquí y afuera. Amén. Debemos de evaluar nuestro crecimiento espiritual y numérico y hacer los cambios necesarios. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para nosotros? No, para esto. Para edificar y estar seguro que la palabra de Dios está siendo edificada en cómo adoramos. Tenemos que evaluar que el servicio que estamos teniendo aquí y con todos los que tienen los dones espirituales, como la congregación, que siempre la palabra de Dios sea la que está edificando, que sea la estrella, la palabra de Dios.
Eso es lo que estábamos haciendo nuestro anciano, nuestro pastor Cornelio y yo el miércoles pasado en la oficina. Estábamos revisando y viendo nuestro servicio de alabanza. Y le damos gracias a Dios por el orden de la iglesia que tenemos aquí, porque la iglesia de Corintios estaba como un mugrero, como un tornado. Y ahora pienso, ahora imagínate, yo quisiera tener servicios de esos nombres. Era la iglesia del primer siglo. Y eso es lo que era triste, hermanos. Ellos pensaban que todo estaba bien. Ellos pensaban que esa espontaneidad, ese desorden, era actualmente evidencia de que ellos estaban espirituales. Se estaban jactando y tomaban orgullo de lo que estaban haciendo. El enfoque esta mañana son estos tres principios fundamentales que deben de moldar la adoración del cristiano, de la iglesia, cuando nos juntamos en el día del Señor. El primer principio vemos que sigue con el mismo tema anterior, con el versículo 25, y dice que hay pues, hermanos, cuando os reúnes, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo ¿por qué? Edificación. Es el primer principio. Hágase todo por edificación. Aquí está una de las frases claves que aprendimos en nuestra clase y circulamos. Siempre va a salir edificación, edificación. Cuando habla del cuerpo, edificación, que sea para edificación. Esa es una clave constante que está en nuestro texto. Todo se haga ¿para qué? Edificación. Una de las iglesias o muchas de las iglesias tienen esta tradición donde uno canta un himno, el otro pum, le echa el himno, el otro da una lección, el otro da una revelación, el otro comienza a hablar en lengua sin interpretador. Vemos ese tipo de cosa pasando en muchas iglesias. Nosotros no practicamos esa tradición necesariamente, pero si vemos claramente este versículo, si vemos más que este versículo y ponemos atención y observamos la iglesia del Nuevo Testamento y vemos cómo se aplica a la adoración en la iglesia, hacemos nuestro proceso de ¿qué? Absorbación, ¿se acuerdan? ¿Y qué es lo que podemos ver ahí en observación? Historia y cultura. Historia y cultura. Los cristianos del primer siglo hacían sus servicios basados en un patrón que se hallaba en las sinagogas. Eso es lo que no sabían los griegos, no sabían cómo hacer un servicio. Los servicios de ellos eran adoración a dioses falsos. Los judíos, pues se les había volteado todo y pues ellos iban a seguir con las tradiciones que ellos tenían, porque sí tenían el Antiguo Testamento. ¿Ok? En Hechos, capítulo 2, versículo 42, no sé si lo tengamos ahí arriba. En la mañana los estaban poniendo, no sé si ahora lo tenemos. Como es un poquito largo, no voy a leer todos así, ¿verdad? Pero por favor, púntenlos estos versículos. En Hechos 2:42, cuando los cristianos se juntaban a adorar, había unas básicas cosas que absorbían ahí cuando estaban haciendo, lo que se devotaban a qué, a las enseñanzas apostólicas, al compañerismo, a quebrar pan y qué, a la oración. Efesios 5:19, que dice que hacemos. En Efesios 5:19 dice que había salmos, himnos, ¿verdad? Canciones espirituales. Y vemos en el Nuevo Testamento también que hasta citaban las enseñanzas de los apóstoles. Este texto sí se mira familiar para las iglesias tradicionales. A lo mejor nosotros no practicamos eso donde si tú tienes una revelación, salta y brinca, y si tú tienes otra, da tu himno, da tu lección y todos predicando a la misma vez. Pero si miras esto, es muy familiar a lo que hacemos ahora en nuestra adoración, pero hay orden. Hay orden. Hay palabra, leemos la palabra, exponemos la palabra, tenemos oración corporal, cantamos y adoramos. Amén. Hay iglesias y sí tengo conocidos donde una niña de 8 años le dio revelación esa mañana y la ponen a orar y a predicar. Y eso lo veo, o sea, en Facebook, lo veo en diferentes cosas, o sea, cualquier persona va a entrar y le va a dar. Ahora,
al patrón de la sinagoga, agrega, esa tradición agrega los dones carismáticos. ¿Qué caos había? Le agregas dones carismáticos y agregamos esto, entendemos que el Nuevo Testamento no estaba completo todavía. Estaba ya en proceso, pero no estaba completo. Y Dios todavía estaba dando revelación a la iglesia sobre los profetas. Y tenías que darle el espacio a los profetas cuando tenían una nueva revelación y hablaban para que ellos pudieran hacer su contribución. Y si mira lo que estaba pasando aquí en Corintios, eso era una práctica regular, donde tenías la práctica de la sinagoga y luego era la práctica de la sinagoga, si vimos ahorita, era claro que la palabra de Dios es el centro de todo. Es para enseñar, para edificar. Y lo que pasó es que eso fue empujado a un lado para más carismático, para más liberaje, ¿verdad? Tener libertades, elemento de libertad, todo se vale, todo se puede, sin orden, hermanos. Y esto estaba creando un problema grave en la iglesia. Había gente que tenían dones espirituales y los estaban usando para poder enseñar al público su talento y hacer mucho de ellos mismos, para exaltarse a ellos, para traer atención a ellos. Hermanos, acuérdense que en el principio el problema que tenía Pablo es que el evangelio estaba haciendo que lo estaban poniendo atrás en la cajuela. Ya no manejaba el evangelio, sino que hizo Pablo, vengo yo con la palabra sencilla, no vengo con nada acá para que el evangelio sea que la estrella. Ellos estaban buscando a gente carismática, gente espiritual, filósofos, querían oradores que dieran cosas así con entretenimiento y todo eso. Y Pablo desde el principio de esta carta les dice, no. El evangelio ya lo pusiste ni enseguida ni en el asiento de atrás, lo pusiste en la cajuela. Todos estos sermones están en el YouTube o en el Facebook. Si alguien necesita, por favor, vayan y ahí van a ver todas estas predicaciones. Es claro que la verdad estaba siendo escondida en todo este caos. Y la gente estaba batallando para crecer en la imagen de Cristo, para crecer en el entendimiento y ser discípulos fieles. Hermanos, si tú miras la mayoría de la gente que todavía aún existe en este tipo de adoración y este tipo de enseñanza y entendimiento, y tú hablas con ellos en la calle, tienen un entendimiento bíblico muy superficial. Bien superficial. Pero son bien espirituales, ¿verdad? Les dices la Biblia y no, pero sabes que anoche tuve un sueño y bien y bolas. Y no me lo vas a creer, mira, y así. Y Dios me dio palabra, y yo quiero decirle a la gente, y vas a la iglesia, te sometes, no, lee la Biblia, pues no todo el día, pero poderosísimos en lo espiritual. Soy un guerrero de oración, lee la Biblia, no. ¿Cómo vas a ser un guerrero de oración? Yo no ando con el evangelio, yo soy guerrero de oración. Quiero que veas y pongas las narices en la Biblia y entiendas que guerreros de oración deben de ser todos los cristianos cuando están creciendo en la imagen de Cristo. Todos debemos de ser guerreros de oración. Debemos de interceder. Y este es el patrón de lo que está pasando ahorita ahí en esta iglesia. Pónganse en el retrato ese, hermanos. Los dones espirituales estaban usando nomás para su gloria de ellos. Y aquí viene un punto importante de Pablo. Dice en el 31, porque podáis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. La manera en la que vas a edificar a la iglesia y a enseñar la verdad de Dios, dice aquí, para que todos sean que edificados. Tengan orden, uno por uno, dos por dos, ¿qué onda? Pero orden. ¿Por qué? Otra vez vemos esa clave, para que todos aprendan y sean animados y sean edificados. Mucha gente, lo que pasa, hermanos, desafortunadamente que hoy en día mucha gente confunde, y yo no voy a competir con esto en nuestra iglesia, hermanos. Yo no compito con esto. La palabra de Dios es lo que está en el menú, ¿verdad? Y de ahí crecen ministerios y quiero que haya
música, quiero que hagamos para los jóvenes, quiero todo eso lo quiero y lo deseo, hermanos. Pero que pase porque el Espíritu de Santo está transformando a la gente en la palabra de verdad. No para entretener, sino para edificar al cuerpo. ¿Verdad? Si hay iglesias que tienen trampolines con agua y saltando y llevando gente a la luna, qué bueno para ellos. Pero aquí la estrella es la palabra de Dios, hermanos. Viviendo y conectando nuestras vidas personales. Desafortunadamente la gente está confundida en lo que es la alabanza porque piensan que es lo emocional. Y ponemos canciones emocionales, hermanos, y nos emocionamos, hermanos, pero ¿cómo vivimos durante la semana? ¿Dónde está nuestra fe? Andamos como gallinas sin cabeza. La emoción es necesaria, Dios nos ha dado y hay que tener emoción, hermanos, pero la emoción nunca debe de llevarnos. Cosas malas pasan cuando la emoción nos lleva, especialmente si tienes a una esposa hispana, porque están emocionales, hermanos. ¿Cuántas veces la emoción no te ha metido en problemas? ¿Cuántas veces la emoción no te ha hecho hacer cosas que no deberías de haber sido porque en ese momento estabas emocionado? ¿Cuántas veces la emoción no te ha hecho hablar cosas malas o decir cosas que de verdad no sientes y ofendes a la gente? ¿Cuántas veces tu emoción ha traído división? ¿Cuántas veces la emoción te ha traído problemas? La emoción es sana si es guiada siempre por el Espíritu Santo. La palabra de Dios no dice camina en luz, en emoción, dice camina en la luz. ¿Verdad? Es que yo siento que sientes, pero a la palabra de Dios no le importa lo que sientes. Ya está escrita. No le importa. Hay que someternos al Rey de Reyes si eres de Dios. Punto. ¿Verdad? Mucha emoción, mucho entretenimiento. Yo no soy un apagado, los que me conocen ayer, cómo andábamos ahí bailando. No. Hubo charanga, ahí estábamos en la presa. No quiere decir que somos apagados, hermanos, y que no somos para nada, que no tenemos emoción y el pastor no llora y bien fuerte. No, hermanos. No, para nada. Pero no nos debe de llevar eso, nos debe de guiar el Espíritu Santo. Debemos de expresar edificación, edificando, animando uno al otro, aprendiendo la palabra del Evangelio, siendo aplicada y trabajada y transformados por el Espíritu Santo, hermanos. Dios siempre va a bendecir una alabanza que se enfoca en animar, en edificar el uno al otro sobre las Escrituras, y ese es el primer principio importante, edificación. Número 2, orden. Orden. Hermano, y a mí no me importa lo que ustedes digan, esto lo podemos aplicar en el mundo, porque hay gente que aplica esto en el mundo, y ese es el 1% de la gente más exitosa y rica del mundo aplican estas cosas en sus vidas. Y no son creyentes. Pero es prueba de que la orden es de Dios y que Dios de nada hace algo y lo pone en orden. La gente exitosa que ves que tiene tanto dinero y todo, tienen algo en sus vidas que aplican dominio propio y orden en sus hogares. Tienes que tener un orden, hermano. ¿Cómo trabajas? Muy bonito cuando llegas y todo está limpio en tu casa, cuando las camas están hechas y no hay cómo llegar a una casa ya que está lista. Hermanos, pónganse a limpiar sus casas para sus esposas. Pero qué bonito se siente, ¿verdad? Porque andamos de malas toda la semana, otra vez a esta casa y el desorden. Los biles, hermanos, cuando tenemos los biles por puerta no sabemos qué pagamos, qué pagar. Ahí vamos haciéndola como quieran, balanceando un libro de cheques, ahí, pues en veces le pongo, en veces no le pongo y voy a ver, el desorden nos va a traer fracaso. Nos levantamos en la mañana, a tiempo de nomás, ahora sí, la comida, los niños y pum, y luego a trabajar y el orden de meditar en la palabra. El orden de comenzar con la palabra, de orar al Señor.
Se nos acaba y luego estamos todo el día estresados. ¿Sabes por qué? Porque sin Dios no puedes hacer nada. Y si no estás conectado con Dios, no vas a hacer nada y siempre vas a tener eso en tu vida. Aquí el apóstol Pablo nos enseña la clave de lo que va a hablar en el versículo 40. Dice, pero hagáis todo decentemente y con orden. ¿Qué es la clave que estamos hablando? Orden. Pablo se va a tomar versículos 26 al 35 para explicar lo que esto quiere decir. Que todo se haga decente y en orden. Había un desorden en Corintios y Pablo nos enseña 3 diferentes grupos. Esta es otra cosa que podemos circular cuando estamos haciendo un estudio inductivo. 3 grupos aquí que están en desorden. Los que hablaban en lenguas sin interpretación y estaban ahí haciendo caos, grupo 1. Grupo 2, los que estaban profetizando sin interpretación y interrumpiendo uno al otro pensando que sus profecías eran más que las otras. Y el grupo 3, las mujeres. Tomen pausa ahí, ¿ok? Las mujeres, ¿ok? Ahora tengo que tener mucho cuidado como piso porque ahora no puedo hacer 3 grupos. El primer grupo lo vemos en el 27 y dice, si hablas lenguas extrañas, sea esto ¿por qué? 2 o al menos 3 y por turno y uno ¿qué? Interprete. ¿Verdad? Él dice, no quiero que todos estén hablando al mismo tiempo. Pablo dice, 1 o 2 pueden hacerlo y con interpretación. Si no, quédense callados. Versículo 28. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia. Me gusta esa palabra, cállate. Y habla para sí mismo y para Dios. Está diciendo, si no hay interpretación, cállate. Shush. Después vemos los profetas igual. Que sea un profeta, 2 profetas, y que sean ellos evaluados por los otros profetas que tienen la palabra de Dios. Acuérdense otra vez, en el Nuevo Testamento todavía no estaba completo, hermanos. Y Dios todavía estaba mandando su palabra por sus profetas a la iglesia. Y era un ministerio bien importante del primer siglo de la iglesia. Y aquellos que clamaran ser profetas y tuvieran el don de profetas, necesitaban ser juzgados por todo lo que Dios ya había revelado en sus santas escrituras. Había muchos falsos profetas que estaban llevando a cristianos de diferentes doctrinas falsas, hermanos. Y es igual hoy día, hermanos. Debemos de ser como esos berianos, debemos de ser como los berianos en Hechos 17, especialmente ahora examinando todo en luz de las Escrituras. El versículo 30 nos dice, y algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle él primero. Los profetas en Corintios creían que ellos eran más importantes que el otro. Si se hablaba, pues él decía, mira, si el primero que habló ya, que vamos a escucharlo. No, cállate. Estás confundiendo, estás interrumpiendo a la congregación. Y Pablo dice, toma tu turno y el que comenzó a hablar, escúchalo a él y tú cállate. Versículo 31. Porque podáis profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan. ¿Ok? ¿Para qué es? Para edificar y para que todos emprendan y todos sean ¿qué? Exhortados. Ese es el punto, hermanos. Aprender y ser exhortados en la palabra de Dios. Ese es el énfasis. No vas a tener tu manera de edificar a alguien si no hay orden, hermanos. ¿Cómo puedo edificar a un lugar, verdad, y traerlo arriba si está todo por desorden? Tiene que haber orden, hermanos. Versículo 32 dice, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. La palabra sujeta, la palabra griega la vamos a ver una vez más, ¿ok? La vamos a ver una vez más en el 34. Y la misma palabra que está usando aquí, la va a usar en el 34. Sujetos a los profetas.
Los espíritus que tienen estos profetas que están hablando deben de ser sujetos, someterse a los profetas mismos que ya tienen las escrituras escritas. Toda esta cosa de que la gente hay alborotos y no puedo controlar el espíritu y que no, es que si Dios me dio el espíritu y pues tengo que acabarlo, no, tiene que haber un orden, hermanos. El domingo, la palabra de Dios, el que esté aquí arriba, predicando la palabra de Dios, va a tener su tiempo. Cuando yo hago un estudio en la noche, ahí me disciplino para acabar a tiempo ahí. Este es mi tiempo, pero los estudios trato de hacerlo todo al tiempo que dije. Los que han venido bajo mi discipulado, lo que les ha enseñado siempre es cómo dar el evangelio en 1 minuto, cómo dar el evangelio en 5 minutos, cómo hacer un sermón y series del evangelio diferentes, porque hay tiempo para todo, hermanos, y en veces vas a tener nomás 1 minuto para el evangelio y en veces vas a poder estudiar, pero debemos de tener un orden y aprender la disciplina de donde estás. Si voy a una iglesia y me dicen, tengo 40 minutos, tienen 40 minutos. Ese es el orden. Si te dicen, tienes más, dale gas. Si te dicen, ve aquí al funeral a hacer una oración y te vas a un viaje, pues así es, ¿no? Alrededor del mundo, pum, ya oraste por los ancestros de ellos y te fuiste a Génesis y al linaje y comienzas a orar por el mundo, por las ballenas, por los árboles. Nadie te preguntó que oraras por eso, ora por lo que te están diciendo. Es disciplina, es dominio propio. Y esta gente dice, no, es que el Espíritu me está llevando y no, no, hombre, me tuve que parar. Hermanos, hay servicios donde una canción dura 20 minutos. Una canción dura 20 minutos, te estoy diciendo, o sea, no estoy, o sea, pum, 7, 8, 10 minutos y luego, pues, no, es que sentí el Espíritu y tenemos que quedarnos aquí 20 minutos y todavía no predicaba la persona. Y luego se levantan los predicadores y ¿qué pasa? 10 minutos y pum, ya se acabó el sermón. Dice aquí la palabra de Dios, hermanos, que el Espíritu es sujeto. ¿Por qué? Porque el 33 nos dice, pues Dios es un Dios no de confusión, sino de ¿qué? De paz, como en todas las iglesias de los santos. Así no nomás es en Corintios, pero así es en todas las iglesias. No, es que así nomás era en Corintios. No, chiquito. Esto es para todos. Es para todos, hermanos. Dios no es un Dios de confusión, es de paz. La palabra griega confusión quiere decir caos y desorden. Eso es lo que quiere decir. Dios en su palabra, si lo tienes, ha creado paz en tu vida. Y esa es la razón que hayamos paz en uno al otro, hermanos. Si quizás sin Cristo a lo mejor unos de nosotros no nos lleváramos. Pero porque estamos unidos en Cristo, tenemos una paz en Dios el Padre sobre el Evangelio de Cristo Jesús y por eso estamos unidos en Cristo y nos podemos llevar en paz. Paz, una mente, un corazón guardado por la palabra de Dios va a traer siempre armonía al cuerpo de la iglesia. Nunca va a traer división, nunca va a traer, si hay eso es que no está ahí. Una armonía siempre trae la mente y un corazón guardado en las escrituras de Dios. Dios es el que creó esta paz y debemos de someternos a esto. Los corintios creían que este caos y estos servicios de alabanza eran evidencias del trabajo del Espíritu Santo. Y Pablo, si te acuerdas, trajo 1 Corintios 13 para enseñarnos aún lo que había predicado ya. Unos no tenían espíritu de amor, otros no tenían espíritu de gozo, paz y paciencia, otros no tenían bondad, fidelidad, gentila y dominio propio. Pero cuando el Espíritu Santo trabaja por su palabra, eso es lo que Él crea en el corazón de un cristiano. Esas cosas que vemos ahí en 1 Corintios 13. El Espíritu Santo trabaja en su palabra y eso es lo que hace que nosotros agarremos la verdad y nos sometamos a la verdad para vivir en la luz de la verdad de las Escrituras de Dios. Finalmente, llegamos al tercer grupo. Que las mujeres sean silencio y si tienen preguntas, pregúntenle a su esposo en la casa.
Se nos acabó el tiempo, desafortunadamente, pero la otra semana Cornelio va a venir a predicar en eso. Yo voy a estar fuera de pueblo. Ahí, después cuando llegue, vemos que... No sé qué. Se la dejamos a Cornelio. Una vez le hice eso, una vez. Pero lo estaba probando, hermanos. No vayan a, como se dice en inglés, don't shoot the messenger. No vayan a matar al mensajero, hermanos. Pablo es el que está diciendo esto. Y la verdad es de que mucha gente abusa de esto, ¿verdad? Yo voy a explicarles y no es nada de que sentirnos mal ni nada. Las mujeres, nomás que se ha abusado mucho esto. Y por eso es importante exponer toda la palabra de Dios, ¿verdad? Y voy a tratar lo mejor hacerlo para ustedes. También el tercer grupo del problema que había era mujeres en cómo funcionaban en el servicio de alabanza en Corintios. El versículo 33 nos dice, pues Dios no es el Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en su casa y a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Indecoroso. Es una palabra fuerte en el griego. No sé si para el español sea fuerte también. Decoroso. Una persona es una vergüenza. Esa es la tradición, ¿verdad? Traducción, una vergüenza, ¿verdad? Entonces, aquí leemos esto y había un problema y nos vamos otra vez al capítulo 11. Tenemos que traer del principio y otra vez vayan a ese video o a ese sermón, si acaso necesitan más de esto. Pero si se acuerdan que había un problema grande con las mujeres en el Corintios, en la iglesia de Corintios, en el versículo 11, donde habían hallado una liberación femenina. Andaban bien recio porque había dignidad ahora para ellas. Ellas habían sido tratadas como una ciudadana segunda, de clase segunda, las abusaban. Y aquí viene Cristo, que mucha gente dice, oh no, Cristo es un machista, pero no, sino Cristo es el que les dio igualdad con los hombres y con todos, ¿verdad? Viene aquí estas mujeres siendo oprimidas todas sus vidas y cuando vieron el evangelio comenzaron a ver que eran herederas juntas de la gracia de Dios en las vidas, que eran herederas igual que el hombre, igualito, no tenía una herencia diferente que el hombre, era una herencia igual. Gálatas 3:28 dice, ni judío, ni griego, ni esclavo, ni persona libre, ni hombre, ni mujer, todos son ¿qué? Uno en ¿qué? En Cristo. Ellas comenzaron a ver esto y el evangelio las había hecho igual y ahora estaban unidas juntas. Pero verdaderamente esto se trataba de que no estaban cubriéndose la cabeza. Porque el cubrimiento de la cabeza en esa cultura significaba algo que era indecente. Y estas mujeres, para decir yo puedo hacer lo que quiero, yo soy igual, se las estaban poniendo adrede y tratando de hacer confusión en la iglesia. Si tú miras ahorita el movimiento feminista que hay ahora, hermanos, es bien fácil de meterles también a las mujeres cosas en la cabeza que no son ciertas. ¿Ok? Tenemos que ver eso. Yo pienso que una mujer debe de hacer y ser pagada si hizo el trabajo que un hombre o lo que sea hizo, que ellas sean pagadas igual y no pienso que deben ser tratadas iniguales, ¿verdad? Pero vienen y dicen a los hombres les pagan más, los hombres tienen más oportunidad. Pues sí, 10% de los trabajos que las mujeres compiten y los hombres 90%. De 100% de los trabajos, nomás la mujer puede competir en 10%. El otro 90% son los que andan allá afuera agarrando el excremento, los que están edificando, los que están con esos trabajos peligrosos, que es una torre de 3,000 pies, que todos esos trabajos, las mecánicas, todo eso. Y digo que 99.9 porque hay
bien poquito que a lo mejor alguien me va a decir, a esta mujer es ladriera. No, sí, pero no es lo común. Esos trabajos no son comunes. Cuando la mujer dice que no es igual, está comparándose nomás a 10% de los trabajos. Pero si te comparas al 100% de los trabajos, los que salen perdiendo son los varones. A ellos les van a pagar más, porque el 90% de esos trabajos pagan menos que el 10% del que estamos viendo. Una vez, yo tengo 5 mujeres, les digo, mija, haz tu trabajo, que te paguen bien. O sea, yo estoy con eso, iguales, no los deben tratar diferente, nada de eso. Pero no dejen que les envenenen la mente, porque el propósito de Génesis, desde el principio, ha habido una división entre el hombre y la mujer, y ahorita están tratando de dividir el hombre y la mujer. Vas a las escuelas ahora, hermanos, y ves varones, y ya no ves a las madres levantando los hijos. Nomás ponte a ver. Esto ha pasado, estas son las estadísticas que salieron, de que te sientes ahí, ahora los varones, ahora no tiene que ver en veces la hora de la comida y todo, ok, no quiero ofender a nadie, pero generalmente sí puede haber una buena excusa, pero ahora se miran puros padres, levantando a los hijos, quedándose en la casa, y las mujeres son las que tienen el buen trabajo. ¿Ok? Mejor me voy a quedar callado en lo que pienso de eso. No tiene nada que ver que la mujer esté trabajando y nada, pero cada quien tiene su rol. Amén. Tiene su rol, hermanos. Y es importante porque Dios es el que lo dio. Dios es el que lo dio. Entonces esto es lo que estaba pasando y se identificaban en Cristo, pero lo que no entendían, hermanos, es que cuando te vienes al Señor, te humillas, te sometes todas tus libertades, porque si vienes con tus libertades acá clamándolo, nunca vas a poder servir el uno al otro. Para servir al uno al otro te tienes que negar a ti mismo. Y quiere decir que en veces vamos a tener que negar nuestras libertades. Amén. Malentendieron la distinción en el género, que es una cosa que está pasando ahorita bien grave. Esto no es algo que comenzó ahora, el diablo lo usa más y más. Y se estaban poniendo a ellas mismas en el servicio de adoración y estaban preguntando preguntas a los profetas y estaban tratando de arruinar a los líderes y confundir a la congregación, disturbiendo, y Pablo les dice que esto es una vergüenza. Muchas mujeres dice que hablaban en lenguas y profesaban, pero dice que sean que en silencio, que se quedaran calladas y sean que sumisas. El espíritu de los profetas debe de ser ¿qué? Sumiso. El espíritu de los que andan hablando en lengua deben de ¿qué? Someterse. Y la mujer aquí hablando en adoración debe de ¿qué? Someterse. No está, a los hombres también le dice que se sometan. Dios creó orden y dijo, la mujer estará abajo del hombre. En el principio, ¿tienen un problema con eso? Pablo va a decir ahorita, vayan con Dios. Pero no para que sean y dejen que sean gente que seas pisada, que seas, no hermanos, para nada. No es para eso, hermanos. No hay abuso que es permitido, físico ni verbal, hermanos. Es para tratarlas como un vaso frágil, como honra, dice el Proverbios, como una corona que traes en tu cabeza, hermanos. Ese es el retrato, pero el retrato que damos es, no, que la mujer no vota, que la mujer no... Toda la historia te la traen esas mujeres feministas ahorita. Te quieren recordar, ¿puedes votar ahorita? Sí, entonces ¿para qué estás con el pasado? Gracias a Dios que puedes votar ahorita. Pero ellas van a tratar, el diablo va a tratar de hacer eso, algo que es hermoso y bonito. Pablo quiere que disfrutemos de lo que Dios ha dado en el rol de la mujer y el hombre. Gracias a Dios por las mujeres. Gracias a Dios. Y eso, lo que ellas confundieron, no había distinción, ¿verdad? Y estaban poniéndose ellos allí, haciendo esto. Y así como los profetas, también a ellas se les pidió lo mismo. Y si miran el capítulo 11, hermanos,
ahí, en el versículo 4, vas a ver claramente que las mujeres en Corintios estaban orando y profetizando, pero tenían que traer cubierto cuando ellas estaban ahí en alabanza. Pablo verdaderamente aquí no está poniendo de problema que ellas oren o profetizan. Es más, hermanos, cuando dice, vayan a preguntarle a su esposo en su casa, no es lo que ustedes piensan, está diciendo, hay un orden aquí en la iglesia y en el hogar que Dios creó, que el hombre es la cabeza. Pero no quiere decir que no puedes, una hermana, si tienes problemas o pedirle a alguien, no, eso no es lo que está diciendo para nada. Incluso si no tienes a una cabeza que sea cristiana, Pedro nos enseña que con nuestro ejemplo, que nosotros vamos a hacer esa luz, ¿verdad? Con nuestra vida. Tienes a tu pastor, a tu hermano, a tu papá, no sé, pero vas a tener a alguien, Dios no te va a dejar ahí nomás. Pero aquí claramente estaban profetizando y orando, pero dice nomás póntela en la cobertura, que como te digo, era una costumbre que hacía diferencia entre el género. Es todo lo que estaba haciendo, era una diferencia en esa cultura entre el género. ¿Verdad? Hombre y mujer crió ¿quién? Dios. Estaban ellos rechazando la diferencia del género. Eso es lo que está diciendo. Cállense con eso aquí. Ese era el problema. No era que estaban orando, profetizando. En este capítulo, en el versículo 34, nos dice, vuestras mujeres caen en las congregaciones porque no es permitido hablar, sino sean sujetas, porque ¿qué dice? La ley lo dice. Hermano, estamos hablando otra vez. Génesis. Para acá hay un orden de autoridad. Y eso es lo que vamos a estar hablando ahora. Autoridad. Esa es la tercera cosa. Mucha gente, no sé por qué, ya vamos a acabar, pero no sé por qué mucha gente usa este texto, 1 Corintios 11, 4, para decir que puede haber mujeres que predican o cosas así. Yo no entiendo personalmente, yo creo que a lo mejor no sé por qué usan esto, pero lo que les quiero decir es que el problema no es participar en la oración, porque aquí en Loma Alta nosotros tenemos servicios el miércoles, las mujeres pueden orar, siempre, órale, oren mujeres. Las mujeres enseñan, ¿verdad? Tienen escuela dominical, mujeres enseñan a las mujeres jóvenes, hombres enseñan a los hombres jóvenes. Cantamos, las mujeres pueden cantar, se suben aquí, cantan. O sea, entonces, ese no es el problema. Ese no era el problema. Pero nota lo que dice también este texto. Dice que ellas no estaban siendo líderes en oración o profetizando. Ahí está la clave. La diferencia. Acá sí quieren hacer, allá no estaban haciéndolo, pero nomás les decía, cúbrete, participa. Quiero que vean ese texto, porque es claro lo que dice. Mira, hermanos, el Nuevo Testamento dice que las mujeres tenían el don de profetizar. Hechos 21:9. Las 4 hijas de Felipe el Evangelista, que eran profetas, 4 mujeres profetas, hermanos. El capítulo 2, de hecho, Pedro cita a Joel y dice que las mujeres jóvenes van a tener sueños y los hombres viejos van a poder profetizar. El don de la profecía siempre fue igual para la mujer y para el hombre para ejercerlo. Y es claro que las mujeres profetizaban en Corintios, hermanos, con el mismo poder, el mismo don, todo era igual. Pablo no tiene problema con ejercer eso. Y no podemos usar este texto hoy en día para tratar de dar autoridad a la mujer para que predique o sea líder de la alabanza en lo como se le dé la gana. Hay un orden en la Biblia. Las profecías y las lenguas ya han acabado, hermanos, cuando este libro llegó. Ahora ya no hay ninguna revelación nueva de Dios. Dios no le va a dar a nadie el don de profetizar algo nuevo o traer algo en lenguas, seas mujer o seas hombre. No podemos usar algo aquí que no está. Entonces, venemos y ponemos el 11 y el 14 junto y podemos ver la autoridad. Vemos el don de la profecía y de las lenguas se les dio a las mujeres tan poderoso, igual, no menos que al hombre. Pero ellas estaban tratando de ponerse en liderazgo en la congregación, estaban tratando de ejercer autoridad que no les pertenecía a ellas.
No quiere decir que es que no es el texto de que no pueden hablar aquí. O no pueden decir, no, hermano, eso no es lo que está diciendo. Pueden hablar. Pueden enseñar. Tienen que usted evangelizar. La gran comisión se le dio a la mujer y al hombre. Ustedes tienen que hacerlo. Tienen que enseñar. O sea, esos tienen que hacerlo, tienen que hablar. Pero hay un orden de cómo lo hacemos. Es todo lo que está diciendo Pablo. Pero esto lo usamos porque no nos metemos en el texto, hermanos. Pablo nos está enseñando un orden apropiado que es aceptado por Dios. Y apunta a un respeto mutual de dominio propio, hermanos. En las diferentes ministerios que edifican el uno al otro, tenemos que tener un respeto mutual. Cada uno de nuestros ministerios tenemos que practicar dominio propio para la edificación del uno al otro. Hermanos, no podemos nosotros tomar las diferencias de géneros, ¿verdad?, en un rol y pensar que no es de Dios cuando es de Dios. Y todo lo que está diciendo no es que eres mejor o menos. Si los profetas se tenían que someter a los otros profetas, si los de lengua se tenían que someter a que hubiera interpretador, si la mujer se tenía que someter a la autoridad de la iglesia, si Cristo Jesús, siendo Dios, Padre Dios, dijo, sométete bajo mí, y Cristo, siendo igual que Dios, se sometió al Padre y vino a este mundo a morir por los pecados, por los perdón de los pecados. Y no somos Cristo nosotros para creernos mucho de que cómo va a someter Dios. Si Cristo mismo se sometió al Padre, se hizo menos de los ángeles, no tomó ser igual que Dios, sino se sometió como esclavo y vino y murió por el perdón de los pecados, hermanos. Entonces no podemos decir, pues no es justo, porque no. Dios mismo ejerce lo que le está pidiendo a la mujer o lo que le está pidiendo al hombre. Amén. Para acabar, ya nomás no vamos a pasar los 36 al 39, todos nomás les voy a dar el Espíritu Santo siempre va a producir, hermanos, orden. Por eso tenemos patrones especiales en la iglesia, para la casa, el hogar y para la iglesia, hermanos. Es importante, hermanos, entender eso. Dios ha dado varones la autoridad para predicar y ha llamado a pastores. Pero no quiere decir que somos mejores o que somos nada, hermanos. Amén. 36 al 39, ahí Pablo corrige arrogancias. Había arrogancias ahí. Estaban ellos pensando que ellos estaban más mejores que los demás en la alabanza. Y por eso les pregunta una pregunta retórica, ¿verdad? Y les dice, pues, ¿acaso ha sido de vosotros la palabra de Dios o solo a vosotros ha llegado? ¿Por qué te crees mucho con tu paletón, como el comercial, ¿verdad?, de la paleta? La niña con su paleta y le hacían burla porque traía una paleta muy bonita y mira, te crees mucho con tu paletón. Y así de niños estaban, de inmaduros. Puedes poner esa imagen ahí, estaban inmaduros esta gente. Digo, ¿quién crees que eres tú? Que eres especial, eres único. No es por tu estatus, ¿por qué? Y esto todavía sigue en las iglesias, tristemente. Pero en el versículo 37 dice, si alguno se cree profeta o espiritual, reconoce que lo que os escribo son mandamientos del Señor. Ahí puso su autoridad Pablo. El que te crees profeta, andas acá que no te quieres someter. Bueno, aquí viene mi autoridad. Esto es, lo que acabo de decir, es la palabra de Dios. Y si no te gusta, toma con Dios. Amén. Someterse al mandato de Dios, a la palabra comunicada, a las escrituras santas, es una marca de una persona espiritual cuando obedecemos, hermanos, su palabra. Eso es una marca de una persona espiritual, obediencia. Obediencia, hermanos. Y así por eso que Dios bendice a aquellos que son maduros, porque hay obediencia. Dios comunicó su palabra y nos pide que seamos obedientes. No la filosofía o una persona que nos entretenga o que haga, sino
que la palabra de Dios, hermanos, de poder adorar bajo la autoridad de la palabra de Dios, adorar bajo la autoridad de la palabra de Dios. Y luego aquí viene esta advertencia, hermanos, y con esto vamos a acabar. Aquí el 38 dice, si más el que ignore. Más el que ignore. Aquí te va a decir esto. Desde el principio uno comencé a decirte, mis hijos son gente carnales, están portándose bien mal, andan en orgías, andan haciendo cosas que no deben, andan bien mal, y todavía les voy a decir hijos míos. Y aquí al fin les dice, ¿sabes qué? Si ignora, ¿sabes qué? No tienes a Cristo entonces. No es una carta de que, ay, no, pues en la palabra dice que, pues mira esta gente como estaba, sí, pero Pablo los confronta y ahora al fin de esto les dice, ¿cómo lo vas a recibir? Si no te sometes a la palabra de Dios y la ignoras, entonces ignórala. Así que, pues, hermanos, procura profetizar y no impidas el hablar lenguas. Pues, ignóralo. Si no puedes reconocer, si no puedes ver lo que Cristo está diciendo, lo que yo estoy diciendo, si estás todavía en ese caos, en esa confusión y rechazas y no reconoces la autoridad apostólica de las Escrituras y no te sometes a la autoridad de Cristo, en el último día oirás las palabras, apártate de mí, nunca te conocí. Cristo claramente explicó eso, hermanos. Si no me creen a mí, nomás créanle a Cristo. Cristo dice, ¿para qué me dices Señor si no me obedeces? Si aquí no te clava, no sé si está diciendo eso el texto. Bueno, entonces aquí te digo lo que Cristo dijo. Él quiere que la gente de Dios sea gente de la palabra, gente que sea en Cristo, que cultive escudriñar las palabras personalmente, hermano. Que podamos ver la verdad de Dios como es revelada aquí, y Dios nos ha dado el Espíritu Santo, nos ha dado a maestros, nos ha dado a pastores en que nos debemos de someter. No es tu medio social, no es tu YouTube, no es un pastor que está miles de millas que no puede venir a tocarte la puerta y ponerte a contable, sino la iglesia local. Dios ha dado a hombres equipados, hermanos, para que puedas crecer en la palabra de Dios. Nos ha dado eso. Y Él quiere que nosotros estemos bajo esa verdad para edificar al uno al otro, hermanos. En público, en alabanza pública, cuando lo buscamos en nuestras familias y en el día, en nuestra comunidad, cuando caminamos día en día. Gloria a Dios es gozosamente en obediencia someternos hacia las Escrituras de Dios. Y estos tres principios que vemos ahora los necesitaba Corintios y nosotros los necesitamos más que nunca ahora, hermanos. Principio de edificación para animar al uno al otro, aprendiendo, estando en las Escrituras, buscando orden apropiada en nuestras relaciones con el uno al otro, en una manera que sirvamos al uno al otro. Y en principio de autoridad, agarrándonos de la verdad, sometiéndonos a nuestro Señor Jesucristo, para poder decir, no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Y mi oración esta mañana en el servicio anterior, Señor, es la misma, Señor, para que nos des ese entendimiento aquí, Señor, a nosotros que hemos escuchado. Hay muchos que van a decir que pues la palabra de Dios fue escrita por hombre, que cómo podemos confiar. Y esa es la misma gente que cree que hay un Dios, que cree que Dios hizo el mundo, los cielos y la tierra. Esa es la misma gente que clama tener salvación, pero no se someten a las Escrituras, que comienzan con que no todo ahí lo que dice es práctico porque fue equivocadamente hecha por hombre. La misma gente que piensa que Dios es el que sostiene todo, el sol y la luna y las estrellas. Y Señor, que podamos abrir nuestros ojos, Señor, en esa ciegadez, Señor, que Satanás nos puede agarrar.
Si Dios hizo algo de nada, si Dios creó y sostenió y sostiene este mundo ahorita, si Dios partió el agua, Señor, en el Antiguo Testamento, Señor, a Moisés, Señor, si Dios vino y se hizo carne y vino a este mundo, hizo los milagros, Señor, que vemos ahora. Si vemos el milagro grande que Dios resucitó a su Hijo Jesucristo de los muertos, Señor. Si vimos todos los milagros, Señor, que no es ese mismo Dios que puede hacer algo tan pequeño de sostener su palabra en un librito. Dios es un Dios, Señor, que nos salvó para conocerlos y nos ha dado su palabra para que lo conozcamos y para que todo lo que Él haya puesto en plan será cumplido. Gracias, Señor, te damos que nos des una estimulación en nuestros corazones para buscar tu palabra, para tu honra y tu gloria en Cristo Jesús. Amén.